Señores, gracias por seguir en sintonía desde temprano por En Dígitos Media. Y yo quiero dedicarle en este momento un tiempo muy especial a un acontecimiento que gravita en el escenario político e institucional de la República Dominicana. Y me refiero a la proclamada Constitución el día de ayer ante la Asamblea Nacional. Lo que llamamos la nueva Constitución de la República Dominicana a raíz de la modificación o reforma constitucional que ha realizado la Asamblea Nacional y la ha proclamado el día de ayer junto en un evento en el Congreso Nacional donde participó y se dirigió al país el presidente de la República. El presidente de la República, Luis Abinader, en la Asamblea Nacional proclamó el día de ayer la Constitución de la República Dominicana, que es hoy la Constitución vigente del año 2024 y es la cuadragésima, la número 40 reforma constitucional. Y yo quiero abordarlo desde dos aspectos fundamentales. Miren, la política y el poder, aunque son parte aves del mismo corral, muchas veces no caminan juntas. Lo ideal en el pragmatismo político es que el poder y la política caminen de la mano. ¿Por qué digo esto? La política es una ciencia, la política es la praxis del bien común, de la actividad noble, como la definió Juan Pablo Duarte, y la política es una ciencia, que estudian desde sus orígenes, Platón con la República, Sócrates y Aristóteles, por supuesto, cuando en su magna obra tradujo lo que era la política. Entonces, ¿por qué hay que diferenciarla? Muchas veces de lo que es el poder. Moisés Naín escribió El fin del poder y lo contrarresto con lo que es la tesis aristoteliana de lo que Aristóteles define como la política. La política, desde Aristóteles, es esta ciencia que ustedes saben que nace como un canon moral de guía de las decisiones que encubren los asuntos del gobierno y de la administración pública, que propician más bien. Pero el poder, si nos vamos a Moisés Naín, cuando habla en el fin del poder, cada día es más difícil retener el poder. El poder es puro pragmatismo, pura lucha de interés. No es un techo, no es una casa con un techo de cristal, ni es un Sanedrín donde se reúnen monjes a buscar la espiritualidad. La conquista, la búsqueda, la permanencia y la conservación del poder tiene su lógica muy distinta. Pero hay muchos que están con esto de la reforma constitucional prejuzgando al presidente Luis Abinader con un sentido poco ético, diría yo, porque hablan desde temas como la soledad del poder hasta la necesidad de que él como gobernante debió de seguir la costumbre del pragmatismo político que ha continuado en la República Dominicana. Miren, cuando un hombre, cuando un líder
se coloca a la altura de lo que la historia lo exige, eso es loable. No siempre la lógica pragmática de la conservación del poder es válida. Usted dirá, pero es el mejor camino, es el más corto, es el más seguro. Claro que sí, yo soy un pragmático de la política, creo en el pragmatismo político. Pero yo creo que el pragmatismo político y el cinismo tiene límites. Si el presidente Luis Abinader ha promovido un hecho trascendental, que un presidente en ejercicio, óiganme bien, y con amplia mayoría en el Congreso, una mayoría absoluta en el Congreso Nacional de senadores y diputados, es un hecho trascendental que un presidente en ejercicio, como lo es el presidente Abinader, con una alta vocación democrática, pluralismo y mesura también, promueva grandes transformaciones institucionales, como la reforma constitucional, que ya es vigente desde el día domingo 27 del mes de octubre de este año 2024, que lo ha hecho pensando en lo que necesita y le conviene al país, sin imponer su interés particular, porque no es el interés de imponer esa gran mayoría que se tiene en el Congreso, sino la que promueve un legado de amor al país. ¿Por qué yo refiero a esto? Porque lo que hemos visto es una reforma constitucional, dígase, es una constitución que no benefició al presidente de turno. En las 40 modificaciones que se han hecho de la reforma constitucional, díganme ustedes cuál de ellas no benefició al presidente de turno. Bueno, la del 63, la que promovió la constitución más progresista del profesor Juan Bosch, que se vio truncada con un golpe de Estado, y a pesar de que las fuerzas populares pidieron la vuelta a la Constitución, no fue posible. Se lesionó la democracia del pueblo dominicano. Pero yo no conozco ninguna otra reforma constitucional que no sea la del 63 que no haya beneficiado al presidente de turno. Y esta también, la del 2004. Tanto la del 63 como la del 2004 son constituciones que no benefician al gobernante de turno. La del 2010 ciertamente fue una de las más progresistas, pero todos saben que Leonel se habilitó en esa constitución y se quitó el nunca jamás. Todos saben que Leonel Fernández cohabita hoy en el escenario político dominicano porque se habilitó en esa constitución del año 2010. La del 2015 ni se diga, que fue modificada exclusivamente para propiciar la reelección presidencial de Danilo Medina. Entonces, una reforma constitucional, una constitución que no benefició al presidente de turno, esa es mi lectura de esta constitución proclamada ayer ante el Congreso Nacional. Esto es algo sin precedentes. ¿Ustedes saben por qué? En un país de tanta tradición de liderazgos mesiánicos y personalistas. ¿Por qué yo le llamo liderazgos mesiánicos? Ustedes saben que mesiánico viene de Mesías. Para mí el único Mesías o el Mesías bajo la fe cristiana es Jesucristo. En la política no hay líderes mesiánicos. Los líderes políticos son seres humanos, no son seres divinos con poder de resucitar. Aunque la verdad es que yo creo que la tradición política de la República Dominicana, los liderazgos o los líderes políticos tienen vocación mesiánica, sí, y poder hasta de resucitar. Si no, hasta el día de hoy no estuviéramos hablando de la praxis política y el pragmatismo de Joaquín Balaguer. No gravitaran en el escenario político figuras que gobernaron por más de 3 años, por más de 3 periodos la República Dominicana y piensan ser candidatos en el año 2028, como es el doctor Leonel Fernández.
Danilo Medina, aunque no puede aspirar ahora, en el 2028, ayer fue electo presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y todos sabemos que en el 2015 él reformó la Constitución para reelegirse exclusivamente en ese punto en el año 2016. Eso es así. Hoy yo creo que ahí se termina una era de los llamados indispensables en República Dominicana. Señores, nosotros estamos hartos de los políticos que se creen indispensables, de esos liderazgos encumbrados, retóricos, que sienten que nadie puede reemplazarlo. ¿Por qué? Esa era de esos liderazgos indispensables en la República Dominicana terminó. La concepción joviniana de que el poder le pertenece al pueblo es quien debe defender la Constitución y de que el gobierno es para todos. Yo tengo la convicción, vuelvo y repito, de que los liderazgos mesiánicos de tradición faraónica y personalistas deben desaparecer en la República Dominicana y que se aparten esos caudillos ilustrados. ¿Por qué tiene que ver esto con la reforma constitucional? Tiene que ver bastante. Tiene que ver bastante porque uno de los puntos que están implícitamente en la reforma constitucional es el relativo a el mecanismo tanto de elección presidencial como los mecanismos que se utilizan para la reforma a la Constitución, porque hemos dicho, y quisiera que usted vea la historia republicana de nuestro país y me diga cuándo o en qué ocasión usted ha visto el precedente de que en la República Dominicana una reforma constitucional no benefició al presidente de turno. Yo solo conozco esta, porque la del 63, la promovida por el profesor Juan Bosch, la constitución más democrática, más progresista, más liberal, más avanzada en derechos fundamentales que ha tenido la República Dominicana, no fue una reforma constitucional ni una constitución para beneficiar al profesor Juan Bosch, sino al pueblo. Evidentemente que esa no la conozco, más que por los datos históricos. La conozco completa, la Constitución del 63. La he leído todas, incluyendo la del 63, varias veces. La conozco por los datos históricos y el texto que ha permanecido más allá en la historia, y he tenido la oportunidad de analizarlo y contemplarlo. Porque evidentemente yo nací en el año 1983, en el 63 yo no viví eso. Los que nacieron en la década del 60 y los que están viendo ahora solo tienen esos dos ejemplos vividos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Constitución? Ciertamente, la parte de impedir que futuras modificaciones a las reglas constitucionales para la elección presidencial sean modificadas por el ánimo o el interés político del gobernante de turno. El famoso candado para asegurar que posibles reformas a la Constitución se hagan medalaganariamente para modificar las reglas constitucionales de reelección presidencial, de elección o reelección presidencial. Miren, yo no quiero quitarle mérito al presidente Luis Abinader con el concepto del candado. No, porque yo quiero, y al contrario de quitarle mérito a eso, que el presidente Luis Abinader y los congresistas han hablado de candado, yo lo que quiero es remontarme a quién fue que mencionó eso por primera vez, para más adelante emboscarlo en una praxis que se llama incoherencia.
Y me refiero al doctor Leonel Fernández. El primero que habló de candado en la Constitución de la República Dominicana fue Leonel Fernández. Y hoy Leonel Fernández, cuando usted le habla del candado, él se retracta y se tira para atrás. Profesor, usted fue que el primero que habló de candado de la Constitución fue usted. En el año 2015, cuando usted marchó al Congreso, cuando Danilo decidió modificar la Constitución de la República, usted habló de candado al país. Entonces, si Luis fue que le puso el candado, ahí es que está su mérito. Porque el mérito no es ideal, no es ser el ideólogo de la palabra o el discursista que menciona el concepto. No. El ideólogo real es quien lo pone en práctica. Y lamentablemente, aunque usted habló de candado en el año 2015, cuando de manera atroz e imponente Danilo Medina modificó la Constitución de la República a su antojo, fue usted, Leonel Fernández. Entonces, yo no quisiera ver ahora un pronunciamiento suyo en contra de eso. Porque ¿cómo yo puedo pronunciarme en contra de lo que yo estoy diciendo aquí en este programa? O mañana decir otra cosa diferente. Eso se llama incoherencia. Fui yo que lo escuché a usted decir sobre eso, hablar sobre eso. Entonces, yo creo que, en definitiva, la modificación a la Constitución y en cuanto a lo que es los demás puntos, son trascendentales para la República Dominicana. Tanto lo contenido para la unificación de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, como el mecanismo de selección del Procurador General de la República, que influye en lo que es la independencia del Ministerio Público. Ciertamente el presidente de la República es quien someterá al Consejo de la Nacional de la Magistratura la selección del Procurador General de la República. Sigue siendo una facultad del presidente presentarla, pero es menos discrecional que antes. Es menos discrecional, porque la discreción de usted nombrar por decreto, bajo su íntima convicción, al Procurador o Procuradora General de la República, es menos discrecional que llevarlo ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque si el presidente de la República no hubiera tenido un talante democrático y pluralista y no hubiera creído en la independencia del Ministerio Público, él hubiera designado un procurador o procuradora general de la República, miembro de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno, de su partido. Hubiera podido hacerlo, la Constitución ni la ley se lo prohibían, pero él decidió, en una praxis ética y confiado en la independencia del Ministerio Público y la despolitización del Ministerio Público, designar una procuradora general sin militancia política, sin adherencia a favores políticos o bajo la lógica de otros favores, como es la magistrada Miriam Germán, que ustedes conocen la extensa carrera de la magistrada Miriam Germán como juez. Desde el más, inició desde juez, desde el más mínimo nivel hasta juez de la Suprema Corte de Justicia y hoy Procuradora General de la República. Ahí se prohíbe en la nueva Constitución nombrar a un procurador o procuradora general de la República miembro o militante de un partido u organización política. Conocemos miembros del comité político, del comité central, de la dirección de las organizaciones políticas que han sido procuradores generales de la República. Y a ellos no les quito mérito, porque yo creo que indistintamente de su militancia política,
Bueno, a uno de ellos sí. Porque aquí se nombró un anterior Procurador General de la República, miembro del Comité Central del PLD, que ustedes saben en el desastre que terminó eso. Ustedes saben el desastre en que terminó Jean Alain Rodríguez. Entonces, tanto los puntos relacionados a la unificación de las elecciones, tanto las congresionales, las municipales y presidenciales, la independencia y despolitización del Ministerio Público, la reducción de diputados, aunque la pretensión del presidente era de 53, se redujo 20, y evidentemente la reforma en cuanto a los mecanismos de elección o sucesión presidencial y de reforma a la Constitución para evitar posibles reformas de manera exclusiva para la reelección presidencial. Esos 4 puntos son los que marcan la importancia y relevancia de la Constitución de la República Dominicana. Vámonos a una muy breve pausa, porque yo la verdad que entiendo, y esto lo enlazo con el inicio de mi comentario, la política aristotélica, como está contenida en el libro de Aristóteles, la política, ese es el canon moral que dicta la conducción de la cosa pública. El poder, aunque camine tan distante o caminen de la mano, muchas veces el poder y la política casi siempre el poder y la política deben de ir de la mano. Pero hay que decirle a muchos cínicos de la República Dominicana que el pragmatismo político es importante. Pero la verdad, los argumentos políticos estériles que nos han consumido por demasiado tiempo ya no sirven. Y que debió llegar algún momento en que un presidente de la República renunciara a ese liderazgo faraónico, mesiánico y personalista y se pusiera del lado de los intereses de la República Dominicana. Yo creo que en determinado momento, aunque esto pudiese ser contradictorio para muchos que siguen la lógica hecha y derecha del poder, para mí el pragmatismo político y las diabluras políticas en ocasiones tienen sus límites. Y el límite se ha fijado en esta Constitución de un presidente que ha proclamado una Constitución y ha promovido una reforma constitucional que no le beneficia a ellos. Quienes piensan en línea recta de que el poder es solo para usarlo y el poder es para retenerlo a cualquier costo, Luis Abinader hace la diferencia cuando le dice que el pragmatismo político tiene límites. Y así está contenido en esta reforma constitucional. Vámonos, Carlito, venimos en breve.